Vamos a observar las siguientes leyes de exponentes. Comenzamos por la propiedad distributiva. La potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división, pero no lo es con respecto a la suma y a la resta. Es muy importante considerar esta observación. Es decir, podemos utilizar la distribución del exponente por cada uno de los factores que se multiplican en esta potencia y también en una fracción, pero esto no va a aplicar para cuando sea una suma o una resta. Veamos los siguientes ejemplos. Si tenemos 2 tercios elevado a la quinta, lo que significa es que el 2 tercios se va a multiplicar 5 veces por sí mismo. Por tanto, vamos a tener que es 2 a la quinta sobre 3 a la quinta. Acabamos de aplicar la propiedad distributiva a esta potencia. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. Si tenemos que es 2 por 3 elevado a la quinta, esta multiplicación significa que el 2 por 3 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Si observamos con atención, tenemos que 2 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces y el 3 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces. Entonces podemos distribuir este exponente para el 2 y para el 3. Ahora veamos el exponente negativo. Los exponentes negativos, para escribirlos en forma positiva, se aplica su recíproco. Si tenemos una base elevada a un exponente negativo, lo que hacemos es aplicar el recíproco simplemente colocando la unidad y dividiéndola entre esa base y su exponente. Por ejemplo, tendríamos que es 2 a la menos 3, es 1 sobre 2 a la 3. Pero, ojo, para escribirlo en forma positiva, lo que hacemos es que esta potencia baja al denominador con exponente positivo. De igual forma, si tenemos una potencia negativa, baja al denominador con potencia positiva. Ahora tenemos este siguiente ejemplo. En dado caso de que algún ejercicio nos requieran dejar el exponente en forma negativa, si está en el denominador, puede subir al numerador con potencia negativa. Veamos el exponente 0. Cualquier base distinta de 0, numérica o literal, elevada a una potencia 0 es igual a 1. Por ejemplo, para entender esto, nosotros sabemos que 5 entre 5 es igual a 1, pero también el 5 entre 5 lo podemos representar como 5 a la 1 y 5 a la 1. Y esto nos dice que aplicando las leyes de exponentes de mismas bases se van a restar los exponentes y tenemos que 5 elevado a la 1 menos 1. Tendríamos que sería 5 a la 0. Veamos el siguiente ejemplo. 5 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Sabemos que 5 al cuadrado es 25 sobre 25 es igual a 1. Pero también podemos aplicar las leyes de exponentes de división de potencias, que nos dice que si tenemos la misma base, simplemente restamos los exponentes. Sería 5 elevado a la 2 menos 2, que sería 5 a la 0. Por tanto, 5 a la 0 y 5 a la 0, tendríamos que el resultado es 1, por lo que acabamos de ver en este apartado de aquí. Siempre que tengamos una base elevado a la 0, siempre va a dar como resultado igual a 1. Si nosotros tenemos, por ejemplo, x por y elevado a la 0, nosotros tenemos que ver esta potencia de la siguiente forma. Significa que tendríamos un xy sobre un xy. ¿Por qué? Porque implícitamente tendríamos el exponente 1, y nosotros sabemos que dividir una cantidad entre la misma cantidad es igual a 1. Entonces, aplicando las leyes de exponentes, tendríamos que es 1 menos 1, lo tenemos expresado de la siguiente manera. Tendríamos que la base elevado a 0 sería igual a 1, debido a que una cantidad entre la misma cantidad es igual a 1. Es como en el ejemplo que desarrollamos en esta parte de aquí. Nosotros nos dimos cuenta que una cantidad entre la misma cantidad es igual a 1, pero esto lo podemos expresar como 5 a la 1 entre 5 a la 1, que sería 5 elevado a la 1 menos 1, que sería 5 a la 0, pero 5 a la 0 es 1 debido a que división es 1. Ahora tenemos exponente a la 1, es decir, toda potencia de exponente 1 es igual a la base. Simplemente lo que tenemos es 2 a la 1. ¿Cuántas veces se va a multiplicar el 2 por sí mismo? Solamente vamos a escribir el 2 una sola vez. Este numerito de aquí nos indica cuántas veces hay que escribir el número. Entonces, en este caso, solamente se va a escribir una sola vez. Por eso, 2 a la 1 siempre va a ser igual a la base. Muchas gracias por ver el video.